En Brasil, después de 3 días de intensas lluvias, las inundaciones devastan cerca de 30 localidades del sur del país. Es el caso de São João Batista, donde los habitantes todavía no saben cuándo volverán a sus casas. Les traemos la historia. La estrella del fútbol brasileño, Pelé, está en cuidados paliativos. En Qatar, afición, futbolistas, la FIFA o la Conmebol dedican sus pensamientos al futbolista. Hablamos con el periodista Patricio de la Barra, quien conoció en persona a la leyenda. Ante la llegada del invierno en Europa y frente a la crisis energética derivada de la guerra en Ucrania, el presidente francés pidió calma a la población. Macron aseguró que el gobierno está preparado para situaciones extremas. Buenas tardes, bienvenidos a las noticias de France 24 en español. Soy Rosa Pérez Masdeu y es para mí un gusto acompañarles. Empezamos esta edición en Brasil, porque las inundaciones causadas por 3 días de fuertes lluvias han dejado ciudades completamente devastadas. Es el caso de São João Batista, en el sur del país, donde los habitantes esperan que baje el nivel del agua para regresar a sus hogares. Andrés Granadillo tiene los detalles. Las fuertes lluvias en Brasil dejan a su paso devastación en São João Batista, en el estado Santa Catarina. El 95% del municipio quedó afectado. Viviendas, vehículos y casas quedaron dañadas. Lo mismo ocurrió en otras 30 ciudades del estado. Este telado aquí da varanda, ela pegó agua até encima. El agua llegó hasta este tejado de aquí. Yo estaba al otro lado de la calle, en la casa de mi vecino, y vi cómo el agua llegaba hasta la puerta. Había algunas cosas que había puesto encima de mi cocina, pero la alacena se vino abajo con todo. Batidora, licuadora, todo se fue al suelo. Da água e guarda-roupa veio no chão. Los habitantes desesperados andan por las calles con sus enseres mojados. Una de las afectadas tuvo suerte en comparación con otras personas que lo perdieron todo. Hubo gente que pasó peor. Ahora pasó un señor de edad y su casa quedó destruida. Sin duda hay otros que tuvieron peores estragos. La crecida de las aguas fue de 1,6 metros. El equipo de protección civil declaró el estado de emergencia, mientras el gobierno local creó un comité de crisis. Muchos se refugiaron en un albergue mientras están a la espera de que la crisis pase y puedan volver a sus casas con lo poco que les queda. Tras la tempestad viene la calma, pero también la incertidumbre que trae consigo la tragedia. Continuamos en Brasil porque la leyenda del fútbol brasileño, Pelé, está en cuidados paliativos en el Hospital Albert Einstein de Sao Paulo, después de que la quimioterapia ya no tuviera el efecto deseado en el tratamiento de su cáncer de colon. En Qatar, aficionados, futbolistas, la FIFA y la Conmebol le dedicaron sus pensamientos. Ahora, para analizar la importancia de Pelé en la historia del fútbol, contamos con el periodista Patricio de la Barra. Patricio, buenas tardes. Empecemos por analizar la importancia de Pelé, pero en el ámbito deportivo. Hola, muy buenas tardes, Rosa, y a todos quienes te siguen. La verdad es que Pelé para mí fue uno de los mayores íconos del fútbol mundial, un jugador que superó todas las marcas, marcó más de 1000 goles, incluso estuvo en diversas partes del planeta. Yo lo conocí en Chile, incluso cuando era pequeño, y él ya era un gran astro. En 1958, recordemos que venció ese primer mundial y de ahí para adelante se tornó para mí el mejor jugador o el mejor atleta de la historia del fútbol mundial. Participó en otros mundiales, el 62 posteriormente, después estuvo en el mundial del 66, lamentablemente salió lesionado. Fue campeón en 1970 y a partir de ahí comenzó a abandonar el fútbol, pero no dejaba de participar de torneos que eran creados en el mundo entero. Incluso en África llegó a paralizar una guerra entre dos países para ver a Pelé, es decir, algo mayor, algo que ningún otro deportista seguramente lo ha alcanzado en el mundo. En estos momentos él se encuentra recluido ahí en el hospital Albert Einstein y está no todavía en cuidado intensivo, está en una sala común. Incluso la hija, Flavia, recientemente criticó un poco a la prensa por esta preocupación mayor con respecto a la salud del astro, del ex astro del fútbol, diciendo que lo actuaban en forma maliciosa, esperando lógicamente un desenlace que todavía no se ve venir, porque él está, claro, defendiéndose de un cáncer al colon que se esparramó por otros órganos, pero que todavía está lúcido y muy bien. Incluso respondió al homenaje que le rendieron en Qatar, ¿no?
Y usted, Patricio, destacaba algunos de los hitos, ¿no?, de Pelé fuera de lo estrictamente futbolístico, ¿no?, como jugador. A nivel social y político, ¿por qué destacó su figura? Bueno, él llegó a ser ministro incluso de deportes de uno de los gobiernos después de la democratización de Brasil y tuvo una intensa participación muy activa en cuanto a los derechos humanos y a los derechos de los menores, principalmente cuando él marcó el 1000º gol ahí en el Estadio Maracaná. Recordemos que él pidió que se cuidase de los menores abandonados que estaban en las calles de Brasil. Y bueno, y él siempre tuvo una participación muy activa en cuanto a defender el derecho de los menores y de incluirlos de cierta forma, utilizando el fútbol para ello. Él fue el que destacó a Robinho, a Diego y a una serie de otros jugadores, llevándolos al Santo muy pequeños y brindándoles todo tipo de apoyo. Y esto fue posteriormente utilizado para llevar a Neymar y otros jugadores que se han destacado en el concierto mundial. Es decir, una preocupación que él tiene no solamente por la parte futbolística, como también por el bienestar de la gente menor en Brasil, ¿no? Y usted que lo conoció en persona, ¿cómo es en la distancia corta, Pelé? Bueno, la verdad es que es muy accesible. Yo creo que una de las grandes figuras en las cuales yo lo entrevisté en 4 oportunidades, incluso en una de ellas, cuando llevábamos el diario que trabajaba La Tercera de la Hora, tenía un programa para llevar a menores de algunos equipos de acá de Brasil y él colaboró especialmente en eso, incluso estuvo presente en uno de estos torneos que se llamaban Camino a la Fama. Es decir, una persona muy accesible, siempre tuvimos contacto permanente y donde nos encontramos, bueno, nos encontrábamos, porque ahora últimamente lamentablemente no está dando entrevistas, pero siempre trabajó de la mejor forma posible, ¿no? Patricio de la Barra, se nos acaba el tiempo desafortunadamente, pero muchísimas gracias por compartir estas experiencias y su conocimiento con nosotros. Y este viernes las autoridades de Venezuela y el gigante energético estadounidense Chevron acordaron reanudar las operaciones petroleras en territorio venezolano. Recordemos que la semana pasada Washington anunció la licencia a Chevron vinculada al avance de las conversaciones entre oficialismo y oposición venezolana. Sin embargo, la medida llega en plena crisis energética desatada por la guerra en Ucrania y las sanciones occidentales a Moscú. La firma de un contrato petrolero que entierra parte de las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela. Autorizado por Washington, este acuerdo comercial con la empresa estadounidense Chevron le permite reanudar sus actividades en el país, aún sometido a sanciones económicas por parte de Estados Unidos. Condenada al aislamiento desde la reelección de Nicolás Maduro en 2018, Caracas vive una crisis económica y social. Por ello, el gobierno venezolano aplaudió esta posible reanudación de las exportaciones de crudo a Norteamérica. A nombre del gobierno bolivariano del presidente Nicolás Maduro Moro, a nombre de todo el equipo de PDVSA y de la clase trabajadora, celebramos la firma de estos contratos y le agradecemos a todos los que han participado. Obligado a prescindir de los hidrocarburos rusos desde el inicio de la guerra en Ucrania, Estados Unidos se plantea recurrir a Caracas. Una decisión facilitada por la firma de un acuerdo la semana pasada entre el gobierno venezolano y la oposición en el exilio. Un proceso que tiene como objetivo la organización de elecciones libres en el país. Vamos a dialogar, porque nosotros queremos unas elecciones libres en Venezuela. Libres de sanciones, libres de medidas coercitivas unilaterales. O hay elecciones libres de sanciones, o hay elecciones libres de sanciones. Ahí está el dilema. Elecciones libres, ¿quieren? Justas y transparentes, elecciones libres de sanciones. No se espera que este regreso de la petrolera estadounidense Chevron a Venezuela revolucione el mercado mundial del crudo. El país representa actualmente el 1% de la producción mundial de oro negro. Y en Ucrania la Navidad estará marcada por la guerra, entre otras cosas sin muchas luces ni adornos debido a la crisis de energía en el país. Por otro lado, los aliados europeos también temen escasez energética derivada de las sanciones impuestas a Moscú. El presidente francés Emmanuel Macron pidió calma y se mostró seguro frente a las medidas adoptadas por su gobierno para contrarrestar los posibles cortes de energía. Manuela Cano nos amplía. Una plaza vacía y una promesa de austeridad.
Kiev recibe la temporada navideña sin luces ni adornos. El centro de la capital ucraniana suele hacer gala de un enorme árbol de Navidad, de más de 30 metros. Esta vez, ante los ataques rusos a la infraestructura ucraniana, su tamaño se verá reducido a más de la mitad y estará adornado con símbolos del ejército ucraniano. Una muestra simbólica de la crisis energética que vive Ucrania y Europa. La llegada de un invierno inusual preocupa al viejo continente, en donde se han anunciado posibles cortes de electricidad. Y aunque el panorama parece gris, las autoridades de algunos países europeos hacen un llamado a la calma. No entren en pánico, eso no tiene sentido. Hay un trabajo legítimo realizado por el gobierno para prepararse para casos extremos, que es, por supuesto, la necesidad de cortar la electricidad durante algunas horas en el día. Es normal que el gobierno se prepare para un caso extremo, porque como nos han demostrado los últimos años, a veces sucede lo impensable. Mal que el gobierno prepare un caso extremo, porque las últimas años nos lo han mostrado, parfois l'impensable arrive. En paralelo, Europa busca soluciones. Bélgica inaugura la mayor planta de almacenamiento de energía eléctrica de Europa continental. Afuera de una pequeña ciudad belga, estos contenedores son capaces de satisfacer la demanda máxima del país, un paso hacia la transición energética. Hasta ahora la capacidad de producir rápidamente significaba muchas centrales eléctricas de petróleo o centrales eléctricas de gas que activamos en cualquier momento. Con este nuevo tipo de central eléctrica es posible prescindir por completo de los combustibles fósiles. Ante una posible crisis energética, la Comisión Europea planteó establecer un tope para los precios de gas en toda la Unión Europea. Una determinación que ha generado choques entre los ministros de energía de muchos de los países miembros. Y Rusia y Belarus dan nuevas muestras públicas de su estrecha cooperación, en este caso en el ámbito militar. Este sábado el ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, se entrevistó con su homólogo bielorruso, Víktor Krenin, y con el presidente Alexander Lukashenko. Se conocen pocos detalles de las reuniones, pero ha trascendido que ambas partes acordaron nuevos puntos de seguridad regional. Recordemos que Minsk ha descartado entrar militarmente en la guerra de Ucrania, pero ha cedido su territorio al ejército ruso para llevar a cabo la invasión del territorio ucraniano. Y en otras noticias, China comienza a relajar su política sanitaria de cero COVID, que fue el objeto de las protestas de la semana pasada. Y es que las manifestaciones contra las restricciones fueron tan fuertes que en algunas incluso pidieron la renuncia del presidente Xi Jinping, algo que no se había visto en los últimos años. Vamos con el informe. Estas fueron las protestas que desconcertaron al mundo. Después de 3 años de encierros masivos y pruebas constantes, los ciudadanos frustrados salieron a la calle en manifestaciones generalizadas que el país no había visto en décadas. Beijing ha señalado que una flexibilización amplia de la política cero COVID podría estar en marcha, ya que las ciudades se preparan para suavizar las restricciones. Esta decisión fue recibida con alivio por parte de la población. Creo que la gente se alegra de que se suavice la política porque reduce el impacto en la vida de las personas. Todos mis amigos piensan que tras la reapertura seguiremos necesitando cierta protección diaria y que deberemos abastecernos de algunos medicamentos en casa. Así si alguien tiene síntomas no tendrá que ir al hospital. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, planteó la cuestión de las protestas a Xi Jinping en su visita a Beijing. Xi acusó a los jóvenes frustrados de desatar las protestas y sugirió que, ya que la cepa Omicron es menos letal, las políticas del país podrían suavizarse. La flexibilización de las normas contra el COVID-19 en algunas ciudades fue bien acogida por la Organización Mundial de la Salud. Nos complace saber que las autoridades chinas están ajustando sus estrategias actuales y realmente tratan de calibrar ahora las medidas de control que necesitan para este virus con las vidas, los sustentos y los derechos humanos de las personas en las comunidades. Las nuevas políticas podrían incluir más vacunaciones, pruebas no obligatorias, autocuarentena en lugar de cierres masivos y la flexibilización de las normas sobre el transporte público. Pero por ahora los residentes aún no han presenciado un cambio sobre el terreno. Muchísimas gracias por su atención. Sigan con más información en France 24 y france24.com.